Vaya, por favor, busque el libro de San Juan. Vamos a leer del verso 29 al verso 36. San Juan 8, 29 al 36. Y en esta hora, en este día, le hemos puesto por nombre, y usted va a ver qué importante, a este mensaje le hemos llamado adicción. Qué tremenda es esa palabra, y lo vamos a ir viendo a través de este mensaje, y vamos a ver que no estamos tan ajenos a lo que esto significa. Amén. Y bueno, para comenzar, dice la palabra del Señor en el libro de los Romanos 15, al 15:4, que las palabras, que las cosas que se escribieron, todo lo que se escribió antes, ¿sí?, está escrito para enseñarnos. Y como nosotros, la Biblia, es más, se escribió hace más de 2000 años, ¿sí? Todo lo que está escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis está escrito para darnos enseñanza, ¿sí? Y la Biblia es la única fuente 100% verdadera que usted y yo tenemos como el mensaje, como la dirección, como el consejo de Dios. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos y lo aceptemos, amados hermanos. No hay otro recurso, no hay otro medio más que la Biblia. Y dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió, ¿sí? Y hablando de lo que está escrito, ¿sí?, dice la palabra, hay una persona en especial que hoy vamos a tomar como dirección, y ese es Daniel. Es importante que nosotros conozcamos o asociemos nuestra vida con las personas o los personajes que nos muestra la Biblia. ¿Por qué? Lo hemos dicho en varias ocasiones, porque así es como vamos a resolver el problema o a conocer la voluntad de Dios. Y en esta mañana vamos a ver de este personaje, de quien dice la Biblia, dice el libro de Ezequiel, que si Dios pusiera delante de su presencia toda la humanidad, ¿sí?, dice la palabra que solamente 3 personas por sí mismos serían salvos: Noé, Job y Daniel. Y de ese Daniel vamos a aprender, y es importantísimo, amados santos, que empecemos a poner ya por obra. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel, cuando se da cuenta de que el tiempo de la cautividad estaba por terminar, Daniel empieza a orar 3 veces al día. 3 veces al día empieza Daniel a orar, porque él ya sabía que el tiempo estaba por terminar y que Dios algo estaba preparando. Y aunque no es tiempo de hacer la oración, no se trata de imitar a Daniel, no se trata de que nosotros busquemos en el libro de Daniel cuál fue la oración que hizo y le empecemos a repetir. No, esa oración se la dio el Espíritu Santo a Daniel porque era la oración oportuna para ese momento. Pero en esta mañana lo que Dios quiere es que nosotros pongamos primeramente nuestros ojos en Daniel, porque el tiempo está cerca y es necesario que nosotros enfoquemos más nuestro tiempo en la oración. Y en este mensaje vamos a ver cuál es la oración que Dios tiene para este tiempo. Amén. Dice la palabra en San Juan capítulo 8, 29 al 36, dice el Señor: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertara, serán verdaderamente libres. Mire cómo el Señor mismo Jesucristo, en aquel tiempo y en este tiempo presente, por medio de su Espíritu y de su palabra, nos muestra cuál es la razón de que nosotros, aún habiendo sido bautizados, aún habiendo recibido el Espíritu del Señor Jesucristo, aún y cuando invocamos su sangre bendita constantemente, seguimos cometiendo pecados. Ya el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ¿sí? Ya no es tan fácil, pero aún seguimos bajo ese yugo, aún seguimos bajo ese engaño. Y dice el Señor, ¿qué necesitamos? Dice que si Él nos liberara, seríamos verdaderamente libres. Para ser verdaderamente libres necesitamos que el Señor Jesucristo nos conceda esa libertad. Eso es importante. No confiar en nosotros, no confiar nada más en un ministerio, en una liberación tal vez, ¿sí? Sino verdaderamente, Señor, yo quiero ser libre. Y vamos a ver qué importante es que seamos verdaderamente, que entendamos y así vivamos en perfecta libertad, ¿sí? Porque los hijos de Dios, ¿por qué los hijos de Dios y toda esta humanidad no es lo que el Padre quiere? Porque si fuimos hechos a la imagen de Dios, conforme a su semejanza, somos tan contrarios o tan opuestos a Él. Yo no sé si usted se ha preguntado a veces eso. Señor, ¿cómo es posible que si tú me creaste, tú me diste vida, tu palabra dice que fui hecho a tu imagen y semejanza, pareciera que es todo lo contrario? Pareciera, Señor, que en lugar de hacerme bajo una bendición, me hiciste bajo una maldición. ¿Por qué es que no somos como Él es? ¿Qué pasa en nuestra vida que no alcanzamos verdaderamente el conocimiento que necesitamos, la fe que necesitamos para ser verdaderamente como Dios quiere? Es importante que nosotros a veces nos preguntemos, ¿por qué somos así? Porque si nosotros no le preguntamos las cosas a Dios, pues nunca vamos a obtener una respuesta de parte de Dios. Y es que Dios también siempre está al pendiente de nuestros pensamientos. ¿Qué tanto nos interesa? Y dice la palabra que solamente Él nos puede conceder una verdadera libertad. ¿Sí? La respuesta es que no hemos sido verdaderamente liberados. Cuando una persona que ha entregado su vida a Cristo, sin importar el tiempo transcurrido, sigue pecando o bajo la influencia del pecado, sin importar también cuál sea el pecado, es porque no ha sido verdaderamente liberada por Dios. Y es que por mucho que nos esforcemos por alcanzar la plena y perfecta libertad, esta se manifestará hasta el regreso del Señor Jesucristo. ¿Sí? Nosotros podemos pedirle, pero mientras sigamos en este mundo, en este cuerpo, nos va a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo es que el pecado comienza a trabajar en nuestra vida. ¿Sí?
Por eso es que nuestra verdadera libertad habrá de manifestarse hasta que el Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Y por supuesto que hay una razón del por qué el pecado sigue y seguirá operando en todos, aunque no de la misma manera. ¿Sí? Aunque quizá en algunos seamos más débiles en algunas cosas y otros en otras, pero sí es importante que nosotros nos enfoquemos, busquemos la respuesta en Cristo Jesús. Dice la palabra en Romanos 7 del 1 al 25. Mire cómo el apóstol Pablo se hace esta misma pregunta. Dice la palabra: ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que a la ley, a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mire qué importante es este pasaje de la Biblia
Porque Pablo mismo, tratando de buscar agradar a Dios, se dio cuenta que muchas veces, entre quizá más Pablo se proponía en sí mismo hacer las cosas que le agradaban a Dios, más tropezaba. Y Pablo, preocupado por esa misma pregunta: Señor, pero si fui hecho a tu imagen y semejanza, ¿por qué soy tan contrario? ¿Cómo puedo amar a Dios en mi interior y deshonrarlo, avergonzarlo con mis acciones? Y Pablo nos da aquí mismo la respuesta. ¿Por qué hacemos lo que no queremos hacer? Porque estamos sujetos a una ley. Una ley que usted y yo no mandamos. Una ley que usted y yo jamás se nos congregó, se nos llamó, se nos pidió opinión. ¿Sí? Sabemos que aquel soberano de la creación fue quien determinó todas las leyes. Pero hay muchas leyes fuera de las escrituras, ¿sí?, de esos mandamientos santos, que también afectan a nuestra vida. Y aunque no sé si Pablo llegó a esta conclusión, bendito sea el Señor Jesucristo, Pablo mismo hace una alabanza, dice: gracias a Dios por Jesucristo. Y de hoy le damos las gracias a Dios, porque usted va a ver a qué ley está usted sometido, y lo que necesita es ir contra esa ley, para que usted pueda ser verdaderamente libre. ¿Sí? Nadie en este mundo podrá ser verdaderamente libre del pecado mientras siga siendo parte del mundo por una ley. Esa ley es la ley de la gravedad. Fíjese usted nada más cuando en la Biblia se nombra la ley de la gravedad. ¿Cuándo se descubrió esta ley? ¿Y qué tiene que ver con los hijos de Dios? ¿Y qué tiene que ver no solamente con los hijos de Dios, sino con todos los seres humanos? La ley de la gravedad. ¿Qué es la ley de la gravedad? Es la fuerza de atracción que ejerce la tierra hacia sí misma. Es decir, lo que le pertenece no lo soltará. ¿Por qué nuestros miembros tienen una ley? Es decir, pecan. Póngame mucha atención. ¿Sí? Es como si nuestros miembros fueran en nuestra contra, pero ellos obedecen una ley. Porque somos parte de esta tierra, y esta tierra, antes de que usted y yo naciéramos, el que es soberano la maldijo. El mismo Señor, cuando enfrenta a Adán, le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Y hay algo que el Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No porque sea una palabra que nos afecte, quiere decir que Dios se va a retractar, no. Entonces nosotros cometemos muchos pecados con nuestros miembros. En nuestro interior queremos no hacerlo, pero nuestro cuerpo nos traiciona. ¿Por qué? Porque somos parte de una tierra contaminada, maldita y pecaminosa. Es como cuando hay un imán muy fuerte, ¿sí?, con mucha, ¿cómo se llama?, magnetismo. Y usted, por más que le quiera separar, la fuerza de atracción lo va a traer. Es que el pecado, ¿sí?, tiene una ley, opera bajo una ley, le pertenece. Por eso es que nosotros en nuestro interior buscamos agradarle a Dios. Nos reunimos, oramos, leemos la palabra, a veces nos comprometemos, evangelizamos, pedimos a Dios porque su Espíritu Santo manifieste alguno de sus dones a través de nosotros.
¿Cuántas veces para gloria de Dios se han hecho milagros de sanidades en esta casa de oración? Pero ¿qué ha pasado con usted? Usted hace ese milagro, el Espíritu Santo lo hace a través de sus mismas manos y a veces hasta terminó de orar por la persona y se enojó, maldijo, algo pasó. A lo mejor no inmediatamente, pero poco tiempo después. Porque lo que es del mundo va a seguir reclamando lo que por ley le pertenece. Y ese es nuestro cuerpo, nuestra carne. Mientras estemos en esta carne, el mismo mundo nos va a estar prácticamente sometiendo a pecar. Le vamos a presentar resistencia, muchas veces vamos a ganar, pero la guerra no la vamos a ganar hasta que venga el Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros entendamos de verdad lo que es la ley de la gravedad. La tierra, todo lo que sube, dice, todo lo que sube tiene que bajar porque la tierra lo atrae, porque le pertenece. Es una fuerza superior a la suya y a la mía. Así que no hay de otra. Para poder ser libres, primeramente necesitamos liberarnos de esta ley. Que esta ley, por eso Pablo decía, habla a los que conocen de leyes. La mujer cuando está casada, si se une a otro es llamada adúltera, pero si el marido muere, ya la ley no la condena. Entonces necesitamos ir contra esa ley, una ley que Dios mismo nos dio. Bueno, no nos dio, se la dio al mundo, pero que es bien importante para este último tiempo. Que entendamos esto, ¿sí? Porque es la tierra siempre va a tener mucho más fuerza y nos va, por eso es que cuando el hombre sale del planeta, ¿sí? O empieza ¿cómo le diré? A buscar terrenos más alejados, hacia arriba o hacia el fondo, necesita cierto traje especial por la gravedad, ¿sí? Entonces eso es bien importante que nosotros empecemos a comprender lo que es la fuerza de la gravedad y que tenemos ¿y qué tenemos de la tierra que nos esclaviza a ella? Nuestros cuerpos, nuestra carne, hasta que el Señor y Salvador Jesucristo nos libere de este cuerpo de muerte. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Él nos librará de este cuerpo de muerte, ¿sí? Pero hasta entonces seguirá en nosotros el pecado porque nuestros cuerpos son parte de esta tierra. Cómo ejerce la tierra su reclamo sobre nosotros, y no solamente nos reclama, sino nos tiene bajo el yugo del engaño. No solamente nos reclama, sino que también nos engaña. ¿Sí? ¿Por cómo nos engaña? Cuando nosotros mismos nos justificamos. Yo no sé si alguna vez le ha pasado, yo le doy honestamente mi testimonio, cuando a veces yo he fallado delante de Dios. Yo me agarro precisamente del apóstol Pablo, me ha agarrado, ¿no? Pues si Pablo, que era Pablo, dice que pecó, Señor, pues cuánto más yo, pero también Dios me ha dicho, no lo puse para eso, ni se escribió para eso, ¿sí? Entonces nosotros nos autojustificamos también. Entonces, ¿cómo es el que la tierra nos reclama y nos engaña sin darnos cuenta? Todos los seres humanos, escuche bien lo que le voy a decir, todos los seres humanos tenemos adicciones. Todos los seres humanos. Para poder entender esto necesitamos saber más profundamente lo que significa adicción. Para que usted se dé cuenta que usted también es un adicto, una adicta, por causa del mundo. Mire lo que significa esta palabra. Dice,
Adicción es una enfermedad primaria y crónica de recompensa cerebral, motivación, memoria y circuitos relacionados. La disfunción en estos circuitos conduce a manifestaciones biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Esto se refleja en un individuo que persigue patológicamente la recompensa y o el alivio mediante el uso de sustancias y conductas. La adicción se caracteriza por la incapacidad de mantener la abstinencia, el deterioro en el control de la conducta, el deseo, la disminución del reconocimiento de problemas significativos en los comportamientos y las relaciones interpersonales y una respuesta emocional disfuncional. Al igual que otras enfermedades crónicas, la adicción a menudo implica ciclos de recaída y remisión. Sin tratamiento o participación en actividades de recuperación, la adicción es progresiva y puede resultar en discapacidad o muerte prematura. También señala que los factores genéticos representan aproximadamente la mitad de las posibilidades de que una persona desarrolle una adicción. Los factores ambientales interactúan con la biología de la persona y afectan la medida en que los factores genéticos ejercen su influencia. Las resiliencias, la llamada fuerza de voluntad que adquiere un individuo a través de la crianza de los hijos o las experiencias de vida posteriores, pueden afectar la medida en que las predisposiciones genéticas conducen al comportamiento y otras manifestaciones de la adicción. La cultura también desempeña un papel en cómo la adicción se actualiza en personas con vulnerabilidades biológicas para el desarrollo de la adicción. Mire cómo esta información, según la ciencia, nos ayuda a entender cómo es que la fuerza de gravedad, cómo es que la Tierra nos reclama como suyos y como parte de ella nos engaña. ¿Para qué? Para usar nuestros miembros para lo que a Dios no le agrada. Dice también este estudio que cuenta la genética. Eso lo podemos ver reflejado en la Biblia cuando el Señor dice: he aquí que yo miro la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No es genético, es el mal ejemplo. ¿Sí? Si un hijo un hijo de padre alcohólico está viendo constantemente a su padre en un estado de ebriedad, ¿qué va a suceder? Él lo va a aprender, y si se mueve dentro de un círculo vicioso, lo más seguro es que él adquiere esa adicción. ¿Sí? Eso es importante. Y mire cómo nos muestra este estudio, que lo muestra como una enfermedad. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es siempre la satisfacción. Siempre estamos buscando. ¿Por qué? La semana pasada, hace unas semanas, me parece que 2 semanas, hablábamos de cómo Dios te empodera a través de las pruebas. Pero ¿por qué no queremos aceptar esos medios, esos métodos de Dios? Porque no nos producen placer. Porque llorar, sufrir, preocuparnos, angustiarnos, a nadie le gusta. Pero las cosas que producen placer son las que buscamos. Y eso se le llama adicción. Adicción.
No por fuerza necesita ser una sustancia que me esté embruteciendo, que me saque de control, que me haga perder mi autojuicio para decir que tengo una adicción. No. Si yo estoy cometiendo constantemente un pecado, es porque soy adicto a ese pecado. Es porque la tierra me llama y me engaña y me lleva cautivo a hacer lo que quiere, porque sigo siendo parte de este mundo. Entonces tenemos que comenzar primeramente por entender que en nosotros también hay adicciones. Hay cosas de este mundo que nos siguen causando, o nos seguimos nosotros entregando, no le presentamos ninguna resistencia. ¿Por qué? Por el placer que nos produce. En el mundo, y las cosas que hay en el mundo, sin darnos cuenta, nos han llegado a provocar adicciones. Cosas que nos agradan tanto que no hemos podido dejarlas, y por ser del mundo, por mucho que nos cueste creer y aceptar, no son para bien. Aunque no todas sean malas, porque no nos dañan, ¿sí? No son para bien porque nos han provocado adicción a ellas y las preferimos más que a Dios y sus promesas mejores. Es difícil, amado hermano, pero la semana pasada, al tiempo que estamos viviendo, me parece sorprendente que un pastor se vaya de vacaciones. Publicó ahí en su WhatsApp parte de su viaje. Y lo decíamos la semana pasada. Y con eso le compruebo que no estoy tan mal. Yo no sé verdaderamente cuánta iglesia está verdaderamente entendiendo el tiempo que estamos viviendo. Por eso el Señor nos pone a Daniel. Vean en Daniel. Daniel no fue 15 días o 20 días. Tal vez dicen por ahí que estaba como el año 68, cuando Daniel se dio cuenta que estaban por cumplirse los 70 años. 2 años estuvo Daniel aproximadamente, no hay una claridad en esto, pero vamos a tomarlo así. 2 años estuvo Daniel orando 3 veces al día porque él sabía que el tiempo se acercaba. Y hay pastores, amados hermanos, que yo no digo que se robaron el dinero, a mí no me interesa de dónde lo sacaron. Lo hemos dicho y lo venimos diciendo. No se trata de si lo tuviste por las buenas o por las malas. Se trata de que tú vayas contra la ley del mundo, porque el tiempo se está acabando. Porque el tiempo se está agotando. Y por eso el Señor nos muestra a Daniel. Y por eso en este mensaje el Señor nos muestra la importancia de la ley de la gravedad. Mientras tú sigas en este mundo, te va a seguir engañando, te va a seguir contaminando y te va a seguir llenando la mente hasta provocarte, hasta hacer de ti un adicto a ciertas cosas. Porque no te has dado cuenta verdaderamente qué tiempo estás viviendo. Y perdón si hago mucho énfasis en esto, pero es necesario que nosotros entendamos eso, amados santos. Estamos a casi nada de que el Señor venga. ¿Y cómo es que un pastor se tome unos días de vacaciones, de descanso, y se olvide de cumplir con su iglesia? Y yo no sé qué le esté predicando a esa iglesia. ¿Qué cosa le esté llenando? Y lo peor es que muchas iglesias se endiosan con los pastores. Y estamos viendo en los tiempos finales, amados santos,
Y de verdad la Biblia sigue ahí menospreciada. Y el mundo por eso nos sigue ganando. No le vamos a ganar. No se trata de ganarle, se trata de luchar. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice la palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Fíjese usted lo que Dios nos ha dado: un espíritu de poder, amor y dominio propio. Pero entonces, ¿por qué nos gana el mundo? ¿Por qué seguimos siendo adictos al mundo? Porque ese espíritu está dormido, está apagado. Porque quizá usted ni sabía. Porque quizá los pastores, en lugar de andar evangelizando, hablando del diezmo, hablando y diciendo mentiras, que si usted no diezma no va a ser salvo, no le predican que Dios le ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Porque no le pedimos a Dios: Señor, haz que se manifieste en mí este espíritu. Yo quiero andar como tú mandas. Que ese espíritu de poder, amor y dominio propio, Señor, desde que yo me levanto hasta que yo me acueste y aún mientras duermo, Padre bendito, sea el que guíe mi vida. Porque si Cristo no te libera del espíritu del mundo, tú vas a seguir buscando al mundo. Puedes ser un hijo de Dios, puedes ser el más ungido. Le doy el testimonio de este varón, un pastor de muchas iglesias que ha abierto, pero mire cómo el espíritu del mundo sigue ahí. Y es hijo de un pastor mayor. Y tanto el papá como la madrastra tienen muchos años en Cristo, pero cuando están yendo ¿cómo se llama?, a los retiros, mientras el papá está ministrando, el hijo está en el teléfono, en las redes sociales. Cuando nosotros fuimos, los hermanos, para gloria de Dios, ayunaban los 3 días. Los 3 días los hermanos estaban ahí. No comían. Se nos daba una porción pequeña de alimento, nada más para no debilitarnos demasiado. Pero los hermanos ayunaban. Y vea cómo el mundo y el diablo y nuestra mente nos van entorpeciendo y nos van llevando, sí, al engaño, a la mentira y a la adicción. No importa, ahorita es mi papá, es mi tío el que está ahí, yo mientras me deleito en el mundo. Cuando no podemos vencer al mundo, es porque nosotros no se ha manifestado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Sigue jugando con nosotros el pecado. Nos sigue engañando, nos sigue justificando, no pasa nada, mira, no importa, mañana es otro día, ya las cosas pasarán. Sí, claro, es la misericordia de Cristo. Bendito sea Dios, la alabanza de Pablo. Tendríamos que decirla todos los días: gracias a Dios por Jesucristo, porque si no fuera por Jesucristo yo tendría una cuenta interminable de pecados. Pero la misericordia de Dios es que si hoy le pido perdón, todo lo demás ya no existe. Si hoy me arrepiento e invoco su sangre sobre mi vida, todo ese mal se borra. Pero nos hemos también conformado tanto que ya lo agarramos incluso hasta de costumbre. No importa, total, hago esto, aquello, al rato me arrepiento, le pido perdón a Dios y las cosas quedan en cero. Sí, pero ¿cómo está cambiando tu vida? ¿Cómo te está afectando el mundo y las adicciones? Porque no le has pedido a Dios: Señor, levanta, despierta. Yo no sé si está dormido, está muerto, Señor. Yo no sé quién es, cómo está, pero yo quiero que despierte y se avive
Espíritu de poder, amor y dominio propio. Porque si tú no me haces libre del espíritu del mundo, yo no voy a ser verdaderamente libre. Somos esclavos de las redes sociales porque queremos ser esclavos, porque no le decimos al Señor: Señor, libérame de las redes sociales. Ay, qué ridículo se escucha, pues. Ese es el engaño del mundo. ¿Cómo le vas a ir a pedir a Dios ser libre del Facebook? ¿Quién te dijo que no? Usted y yo acabamos de leer el pasaje de Juan. Dice: si el Señor no nos liberara, no seremos verdaderamente libres. Seguiremos bajo el engaño, creyendo que lo vamos a vencer o que ya lo vencimos. Y ahí están las consecuencias, amados santos. La tierra nos sigue reclamando, la tierra sigue engañándonos, metiéndonos adicciones. ¿Sí? Cuando las cosas te dominan o te controlan a ti y no tú a las cosas, tienes un espíritu apagado que solo Jesucristo puede avivar. Efesios 5:13 al 16 dice la palabra: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Mire qué importante, qué palabras tan poderosas son estas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que hace manifiesto todo. ¿Quién es la luz? ¿Quién dijo yo soy la luz? Sino el Señor Jesucristo. Versículo 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando usted tiene un pensamiento, lo que tiene que preguntarle a Dios es si ese pensamiento es de Dios, y cuando Dios se lo confirme, usted lo tiene que empezar a manifestar. ¿Usted cree que si usted comienza a preguntar: no, Señor, yo declaro que yo tengo avivado un espíritu de poder, amor y dominio propio, Dios no lo va a respaldar? ¿Y qué dice ahí el libro de Efesios? Que las cosas se harán manifiestas. ¿Por qué seguimos viviendo bajo el yugo y el engaño del pecado? Porque no queremos liberarnos. Es más, ni siquiera yo creo, no sé, osado me atrevo a decirle, de la misma manera que la iglesia está engañada, que más de un 90% de todos los que estamos en Cristo le hemos pedido a Cristo que nos libere del espíritu del mundo. Ni siquiera sabía que tenía un espíritu del mundo, pues por eso sigues en el mundo. Por eso te sigue atrayendo, por eso sigues buscando el placer, el deleite que el mundo te está ofreciendo. Porque no has sido verdaderamente liberado por Cristo Jesús del espíritu mundano o de los espíritus mundanos que hay en ti. Y estamos recayendo porque el mundo lo reclama. Hablando del mundo, la palabra dice, Santiago 4, del 4 al 5, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente? Miren lo que Dios nos manda: a ser enemigos del mundo, a no estar disfrutando ni buscando, y más en este último tiempo. Por medio del apóstol Pedro, el Espíritu Santo dice: baste ya el tiempo pasado. Si disfrutaste, qué bien; si no, también. Muchos jóvenes hoy no se acercan a Cristo porque creen que es un desperdicio de sus vidas, pero lo creen, ¿por qué? Porque no conocen la promesa de Dios.
El Señor Jesucristo dijo: todo aquel que renuncia a padre, madre, hijos, hijas, casas, por causa de mí, en mi reino lo recibirá 100 veces más. Los jóvenes que hoy no tengan hijos, en el reino del Señor Jesucristo tendrán. La libertad que hoy no tienen, por causa de la santidad, la vivirán en el en el milenio del Señor. Pero ¿quién le dice eso a los jóvenes? No, hijo, mira, no te desesperes, te espera algo mucho mejor. No, yo quiero reggaetón. A mí me gusta. No me gustan las alabanzas. Pero vendrá el tiempo en el que Dios te dará música que te va a gustar 100% más y la vas a poder disfrutar sin que tenga un efecto dañino en tu persona. Por eso es importante que nosotros conozcamos las santas y sagradas escrituras. Yo no pude conocer el mar, ay, qué pena. Me tocaba el día que me tocaba dar el servicio, ni modo. En esos 1000 años, ¿sabe qué voy a hacer? A disfrutar del mar. Y ya no va a haber fronteras. Y no va a haber visas. Y usted va a poder ir y quedarse donde quiera y disfrutar el tiempo que quiera, porque viene 1000 años de justicia, paz y gozo, amado hermano. Y gozo. Pero ¿qué le dirá el Señor a los que ya gozaron de este mundo? Ven, mijito, porque también tengo 1000 años para ti. No. ¿No me creíste? ¿Disfrutaste de un mundo pasajero? No hay lugar para ti en el milenio, aunque sean salvos, aunque sean salvos. Acuérdese que muchas son las promesas de Dios y no todos participarán de ellas. Algunos de unas, otros de otras y algunos de todas. Depende de cada quien. Así es como el Señor nos muestra al mundo como enemigo, ¿sí? Primera de Juan 2:15 al 17 dice: no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de la carne, los deseos de tus ojos, son porque el mundo te ha hecho adicto. Ya eres adicto a las marcas. Si no es ropa de marca, si no son tenis de marca, no te compras. Hay gente que deja hasta de comer, pero prefiere vestirse de marca. ¿Qué es lo importante, amado hermano? Sino estar cubiertos. Dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo: mientras tengamos abrigo y sustento, estemos contentos y agradecidos con Dios. Pero cómo ha trabajado el mundo que nos ha engañado, pero bendito sea nuevamente Dios por Jesucristo, porque nos está llamando a tiempo. Baste ya, deja ya de alucinar, de fantasear, de imaginar, de engañarte que aún tienes tiempo para disfrutar de este mundo. La pregunta entonces es: ¿cómo despojarnos del mundo para ser salvos y verdaderamente libres? Mateo 12:34 al 37 dice la palabra: generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Dónde está la salvación?
La iglesia está pensando que Jesucristo es la salvación. Pero ¿qué es Jesucristo? Jesucristo es la persona de Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es la palabra. A ti te va a ser salvo la palabra que el Espíritu Santo ponga en tu corazón, pero que tú declares por fe, la hagas manifiesta. Esa es la palabra que te va a salvar. Romanos 10 del 8 al 10 dice la palabra, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Escuche eso, amado hermano, escúchelo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Toda esa iglesia que está dormida, que está pensando que va a ser perseguida o que va a ser arrebatada, nada más está haciendo no sé qué, se va a llevar una sorpresa en el día del Señor. Porque cerca de ti está la palabra, dice el Padre, en tu mente y en tu corazón, en tu boca y en tu corazón. ¿De qué sirve la palabra si no la entendemos? Tu salvación y liberación de este mundo que te reclama como suyo, que te engaña y te lleva al pecado, está en ti, en la oración de salvación y libertad que sale de tu boca. Pero ¿de qué sirve la palabra si no entendemos su significado? ¿De qué sirven tantos pastores si no saben aclarar por el Espíritu Santo lo que está escrito? ¿De qué le sirve a un pastor ser el ministro de 5,000 personas si no atiende a ninguna? ¿De qué le sirve ser pastores de 10 iglesias si ni siquiera él se está salvando, está yendo a participar del mundo? Primera de Corintios 14 del 1 al 11 dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovecha si no hablara con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no dieran palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablan al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Hoy día se habla tanto de lo que ya está escrito. El otro día veía un video de un pastor y de verdad me sorprende. Usted dirá, y a lo mejor hasta él, si en algún momento ve alguno de estos videos, dirá que la traigo contra él.
Es un hombre que me agrada cómo predica, que yo creo que el Señor está con él. Pero le falta mucho conocimiento de Dios. Está él sentado hablando de hermenéutica, de las cosas, hermano, que están por suceder. Caramba, eso cualquiera lo sabe. Tú ves, ve, agarra tu Biblia y vas a entender, vas a ver que hay profecías. Tú no necesitas que te digan lo que está escrito, necesitas que te traduzcan lo que ahí está escrito, que te disciernan la profundidad de esas palabras. No que vengan y nos digan que las cosas se van a poner atroces y tremendas, porque eso ya lo sabemos. Pero si no conocen el misterio de esas palabras, son como extranjeros, y así son muchos. Y no me quiero vanagloriar. Gloria es a Cristo Jesús, porque es Él quien me ayuda. Es lo que yo le estoy hablando, yo lo recibí del Padre. Pero hay tantos, amados hermanos, que están dando tantos mensajes fuera de tiempo. Y el mensaje para este tiempo sigue velado, oculto a sus corazones. Se habla tanto de lo que está por suceder, que de verdad no se está entendiendo. La iglesia por eso está engañada, no se está preparando. ¿De qué sirve que te digan que serás condenado con el mundo si no te dicen cómo evitarlo? ¿De qué sirve que te digan que puedes ser salvo de la ira de Dios si no te dicen cómo hacerlo? Hechos 8, 27 al 35 dice la palabra: entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Mire cómo el Señor nos muestra que la gente no entiende lo que está leyendo. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿De qué sirve la hermenéutica? ¿De qué sirve la escatología? ¿De qué sirve tanto y tanto supuesto libro que ocupan los grandes pastores si no le están dando un entendimiento claro a las personas? Nos ponen a estudiar, tienes que ir a un retiro, empieza tu discipulado, luego un posencuentro, sigue tu discipulado, maestros, profetas, etcétera, a la universidad, y termina siendo un pastor cristiano que no conoce a Dios. Porque dice el libro de los Hebreos que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Tú no tienes que buscar la aprobación de un hombre. Cuando tú estás convencido que es Dios quien te dijo, tú vas a hacer. Pablo se enfrentó a eso. Cristo se enfrentó a eso. Le dijeron: ¿y tú quién eres? ¿Con qué autoridad? A Pablo pusieron en tela de juicio su apostolado, y Pablo dijo: las pruebas de mi apostolado son ustedes. Yo no conocí a Cristo,
Pero cuando Cristo se me atravesó, fui e hice lo que Él me dijo. No fui a los apóstoles, que ya eran apóstoles, a preguntarles, oye, ¿qué quieres que me pasó esto en el camino? ¿Cómo ves? ¿Lo hago? No. Pablo estaba convencido. Pablo en una de sus epístolas dice, yo sé en quién he creído. Y es así como debemos de conducirnos, amados santos. No dejarnos guiar por hombres con mucho estudio, con mucho disque conocimiento. Pablo mismo dice que el conocimiento envanece. Y yo tengo mucha teología y muchos doctorados, y yo conozco a un varón que le gustaba mucho y le gusta mucho estudiar, y se sometió al pastor en todos los estudios y lo hicieron pastor. ¿Y sabe de quién es pastor? Ni siquiera de él mismo. Hombres que hicieron pastores y no son pastores. Sus iglesias se cerraron porque no tenían el llamado de Dios. Y si no tenían el llamado de Dios, pues no iban a recibir de Dios la sabiduría para ministrarla a la gente. Y por eso es que lo que hablan, la gente se queda muy conforme. Mensajes de 15, 20 minutos, media hora, y la gente llora porque ese hombre le sabe mover, sacudir los sentimientos, pero no cambia su vida. Son mensajes emocionales, motivacionales y nada más. Y ven que el supuesto pastor está haciendo cosas que no deben y lo siguen. ¿Y sabe quién va a pagar las consecuencias? Ellos mismos. Porque son como extranjeros. Porque no están entendiendo la palabra. Ni siquiera ellos mismos la entienden. Lo único que te hará salvo, te condenará, serán tus palabras. La iglesia que será perseguida lo será porque así lo profetizó, así lo declaró con el poder de sus palabras. Para quienes quieran ser salvos y libres, puestos los ojos en Jesús. Jesús padeció y resucitó porque Él mismo lo profetizó. Claro que era necesario, pero lo que le sucedió lo habló primero. Usted está esperando un arrebatamiento de parte de Dios, pero está dormido en sus laureles, o está sin conocimiento, está sin luz en Dios, está sin la palabra en su corazón. ¿Por qué? Porque usted tampoco está buscando la respuesta en Cristo. Gloria a Dios, porque para eso nos levantó. Gloria a Dios, porque usted ha venido en el día de salvación, así lo dice la palabra. Santiago capítulo 5 de 15 dice la palabra: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Las adicciones al mundo son una enfermedad que el Señor nos levantará del mundo y nos hará verdaderamente libres. Libres. La oración de fe. Tú tienes primeramente que reconocer delante de Dios que tienes una adicción y que el único que te puede sanar de este mundo se llama Jesucristo. Señor, yo ya no puedo. Ya no puedo con el mundo, ya no quiero del mundo, yo quiero ser verdaderamente libre. Esa es tu oración de fe, de libertad. Es tiempo de pedirle a Dios libertad del mundo. Libérame de toda esa adicción, de todo ese engaño, de todo ese espíritu. ¿Cuál es la oración de salvación y libertad? También está en la Biblia. Esta es la oración. Si fuéramos Daniel, esta es la oración que usted tiene que orar 3 veces al día. A partir de ya, amado hermano, a partir de ya. San Juan 17, del 1 al 17.
Esa es la oración. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las cosas que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, escuche usted bien, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo que es mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he hablado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta es nuestra oración. Así como el Señor Jesucristo sabía que su tiempo había llegado, Él comenzó a despojarse del mundo. Usted tiene que estar declarando que por el Espíritu Santo de Jesucristo el mundo no tiene nada con usted, y usted es arrebatado del mundo. De otra manera, su salvación no se efectuará. Porque no soy del mundo, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu Espíritu Santo, yo declaro, Señor, que el mundo no tiene nada conmigo, y del mundo soy arrebatado. Renuncio al espíritu del mundo para ser arrebatado con Cristo en las nubes. Esta es la oración para este último tiempo. Esta es la oración de salvación, de arrebatamiento, porque usted no es del mundo. Usted tiene que empezar por declarar que no es del mundo. No, Señor, yo no soy de este mundo y quiero ser verdaderamente libre. Por eso me despojo del espíritu del mundo para ser arrebatado con Cristo. Si usted se guarda esta palabra, no le extrañe que no se vaya. La iglesia que va a ser perseguida, ¿por qué lo va a hacer? Porque lo dijo. Por su boca será condenada. Por eso le decía, se recuerda en aquel mensaje, este hombre contaminó, solo Dios sabe cuántas mentes, por un judío que le dijo que la iglesia que iba a ser perseguida es la iglesia de Cristo. Y ese hombre no creyó en Cristo, creyó en un judío. Lo hizo público y solo Dios sabe cuántos lo atesoraron en su corazón. Pero si usted quiere ser salvo verdaderamente, la palabra ahora está cerca de usted, en su corazón
y en su boca. Yo no soy de este mundo, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que yo no soy de este mundo, sino de este mundo soy arrebatado con Cristo. Yo no quiero nada en este mundo. Así usted va a vencer la ley de la gravedad. La tierra dejará de reclamarlo. ¿Por qué? Porque usted está diciendo: yo no te pertenezco, yo pertenezco a aquel que dijo: yo no soy de este mundo, y también me hizo parte de él, y diciendo: ustedes no son del mundo. Tres veces al día, amado hermano. Es mejor, dice el apóstol Pablo, que muchos son los dones, pero Dios quiere que profeticemos. Eso es profetizar. Yo no seré condenado con el mundo, porque del mundo soy arrebatado, porque no tengo el espíritu del mundo. Por el espíritu de Jesucristo vuelvo a Cristo. El mundo reclama lo que es suyo, y yo no soy del mundo. Y yo declaro, Señor, tu promesa en mí, porque así está escrito. Por mi fe estoy hablando, pero tu palabra dice: cree tú y la salvación alcanzará tu casa, a la cercana, a tu familia, a la cercana y la lejana. Así es que por mi fe, así como Daniel oraba por todos aquellos que iban a salir de la cautividad, Dios te está dando hoy la palabra de salvación. Dios te está dando el antídoto a tu adicción. Dios te está dando una ley contra la ley de la gravedad. Está cerca de ti, en tu corazón y en tu boca. Con el corazón la crees, la estás recibiendo, pero con tu boca la harás manifiesta. De ti depende, amado hermano. De ti depende tu salvación. El Señor Jesucristo dijo algo bien importante estando en la cruz. Una palabra poderosa y bien importante: consumado es. Ya no voy a hacer nada, ya no puedo hacer nada. Es lo máximo. Ya no se puede hacer más nada. Pero ahora ese Espíritu Santo te está dando las llaves a la eternidad. Está en tu boca, está en tu voluntad. Amén. Renuncia al mundo declarando que no eres de este mundo, y que por la sangre y el Espíritu Santo de Jesucristo eres arrebatado. No digas seré. Habla en tiempo presente. Yo declaro que soy arrebatado. Soy arrebatado de este mundo, porque no soy del mundo, sino por el Espíritu de Cristo vuelvo a Cristo. San Juan capítulo 14, por favor. San Juan 14, 26 al 29 dice la palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz los dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Mire qué confianza nos da el Señor. Declara la palabra y no tienes de qué preocuparte, porque se manifestará, porque te la ha dado Dios. Han oído que yo les he dicho: voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho: voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora se los he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Dios te está hablando antes, para que cuando suceda, estés convencido a quién perteneces. Que no perteneces al mundo, sino a Cristo Jesús. Antes que las cosas sucedieran, Jesús las habló. San Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen,
yo he vencido al mundo, y esa confianza y esa victoria está en ti cuando tú comiences a despojarte de esos espíritus mundanos, Señor. Todo espíritu mundano, de mundanalidad del mundo, en el nombre de Jesucristo, se va de mi vida, porque yo no tengo nada con este mundo. Yo vuelvo a Cristo y seré arrebatado con Cristo en las nubes. Esa es la palabra de poder y de fe que te va a salvar, amado hermano, y a tu casa, y a todos aquellos que tú estás guardando y atesorando en tu corazón. Primera de Juan 5:4 dice la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted lo cree? Gloria a Dios, pues usted es un hijo de Dios. Porque así lo dice el libro de Juan: el que cree en el Hijo de Dios es hecho por Dios, tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. Versículo 18 al 20 dice, ahí de Primera de Juan 5, 18 al 20 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y la vida eterna. Eso es lo que Dios en esta mañana, en esta tarde, ha hablado a tu vida, amado hermano. Tú sabes, está en tu corazón la palabra de salvación. No es para que estés durmiendo, no es para que te relajes, es para que comiences a trabajar en tu salvación. El Señor nos ha puesto a Daniel como un ejemplo a seguir, pero mayormente al Señor Jesucristo. Tu salvación está en tu corazón y en tu boca. Y para que el mundo no te esté reclamando, tú tienes que desechar al mundo, que comenzar a renunciar a ese espíritu que te lleva a la adicción, que muchas veces quisiste: no, es que no quiero ir, no es que no quiero hacer, no es que no quiero, pero el mundo te ganó, porque había un espíritu, una palabra equivocada en tu mente y en tu corazón. Pero ahora la palabra de poder está en ti y depende de ti. Vamos a dar gracias a Dios en el nombre de Jesucristo por esta palabra, y vamos a pedirle al Señor de corazón que despierte ese espíritu de poder, amor y dominio propio, y que el Espíritu Santo nos conceda el don de la profecía. Acuérdese, separados de Cristo no lo vamos a hacer. No digamos: sí, yo lo voy a hacer, porque no va a ser conforme a la voluntad de Dios ni perseverante. Así que vamos a darle gracias a Dios en el nombre de Jesucristo.